buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nicolás Villamil y estamos aquí avanzando en nuestro proceso de formación de conducción de vehículos categoría A2 o motocicletas, en este caso en las vías urbanas. Vamos a arrancar sobre la avenida El Dorado, en este caso vamos a tomar carrera 68 en Bogotá para ir hacia la calle 80 y desde la calle 80 salir hacia el municipio de Villeta, Honda, etcétera. Como siempre lo hemos dicho, es muy importante para nosotros tener en cuenta que nuestro objetivo es llegar a nuestro destino sanos y salvos. Acá estamos realizando obviamente una conducción urbana. Como lo estamos viendo alrededor, digamos que la mayoría de conductores motociclistas en general al momento de arrancar de un vehículo aceleran a fondo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Lo primero es que en el siguiente semáforo, así yo arranque y no acelere a fondo, los voy a alcanzar. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Segundo, cuando acelero a fondo y el otro vehículo acelera a fondo, en algún momento nos podríamos colisionar. Y esto va a evitar o no va a permitir que evidentemente nosotros podamos llegar a nuestro destino con seguridad, ¿de acuerdo? Siempre es importante recordar que cuando conducimos en las vías urbanas debemos estar atentos a la distancia de seguridad frontal, trasera, lateral, etcétera. Asimismo, el uso, el conocimiento y aplicación o cumplimiento de la señalización vial nos va a permitir de igual manera que nuestros viajes sean más seguros. Ahora bien, pregúntate cuáles son esas conductas peligrosas que hacemos nosotros los motociclistas normalmente en las vías, que generan esa cantidad de accidentes de tránsito que hoy pues lógicamente enluta las estadísticas de los motociclistas en moto, donde somos más del 60% los fallecidos anualmente por estas causas. Recuerda esta frase importante: no es suficiente no tener la culpa. Estos días, trabajando en temas de prevención y seguridad vial, algunos conductores me decían: pero es que si el otro tiene la culpa, pues no hay problema. Entonces le mencionábamos que no era suficiente no tener la culpa. ¿Por qué? Porque en últimas es posible que yo lleve la vía, la otra persona tenía que hacer el pare, pero si en el impacto del accidente le quité la vida, pues lógicamente voy a tener que afrontar todo el problema judicial, todas las consecuencias humanas, económicas y sociales que se derivan de ese accidente de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Evitar al máximo la accidentalidad. Vamos a hablar de 5 conductas imprudentes que realizamos los motociclistas cuando tomamos parte en la vía. Entonces, una conducta imprudente podría ser, por supuesto, hacer cambios de carril sin indicación. Por favor, apunta uno de los principales pilares o uno de los pilares de la conducción preventiva. Apúntalo, escríbelo. Comunicación. Yo debo comunicarme con todos los demás actores viales. Si nosotros emprendemos el cambio de carril sin indicación, es decir, sin avisarle a los demás actores viales, por ejemplo, al fondo hay una obra, como la estás viendo. La obra se está comunicando con nosotros a través de la señalización, ¿de acuerdo? Entonces la obra me está diciendo que tome el carril central. Si yo de esa manera no le digo a la otra persona o al otro actor vial que voy a tomar el carril central, lo puedo tomar de sorpresa y esa sorpresa va a hacer que se presente el accidente. Entonces, siempre con indicación, y esa indicación debe ser anticipada. Segundo pilar, anticipación. Y lo que busca la anticipación es darle tiempo a la otra persona que pueda reconocer mi señal, para que reconociendo mi señal pues tomen las medidas de prevención pertinentes. Por ejemplo, acá el conductor del automóvil pues está indicando que va a cambiar de carril, entonces yo puedo tomar las medidas pertinentes, que en este caso son disminuir la velocidad, ¿correcto? Mira que en esta parte de la vía, esta es una vía afectada por una obra, vemos que obviamente se genera un cuello, un embotellamiento vial, un cuello de botella. Allí, ¿qué ocurre? Pues que los vehículos tendemos a ir más despacio. Entonces me adapté a ese momento de la vía donde ya no venía a 50 kilómetros por hora, sino tal vez a 30 o incluso a 20 kilómetros por hora.
¿de acuerdo? ¿Por qué no es tan recomendable transitar en este caso por la derecha de la vía o por el carril derecho? Porque es el carril que en las ciudades utiliza el servicio público de transporte. Si yo asumo el riesgo de transitar exclusivamente por el carril derecho, pues seguramente muchos vehículos me van a empezar a cerrar, muchos van a parar a dejar los pasajeros, es decir, que yo no voy a tener una movilidad fluida, al contrario, me voy a exponer a esa entrada, a ese cambio de maniobras de los conductores que son sin indicación y que adicionalmente son intempestivas, permitiendo o generando las condiciones para que ese accidente no deseado pues se presente, ¿correcto? Avanzamos. Primer pilar de esa conducción en zonas urbanas. Entonces dijimos que era, lógicamente, la comunicación. Me comunico con los otros. El vehículo puede salir, entonces me comunico a través de la técnica de marcar el riesgo para que él se entere que yo voy allí transitando de mi presencia en la vía y pues lógicamente al enterarse, pues se supone que él se entera y ya, pues, por lo menos me detectan la vía y no hace la maniobra, ¿de acuerdo? Entonces siempre me voy a comunicar por anticipación, Algo que me gusta del Waze, que siempre lo vivo reconociendo sus bondades y facultades, es que me va avisando la ruta con bastante anticipación. Yo ya sé que tengo que en unas cuadras girar a la derecha, entonces desde este punto, ya unas 3-4 cuadras, voy a poder tomar las decisiones, hacer las maniobras correspondientes para tomar el giro, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que pasando el puente o el paso vehicular elevado, voy a tener que hacer mi cambio de carril hacia el carril derecho para girar a la derecha. Entonces, como lo tengo claro desde atrás, entonces lo puedo ir realizando la maniobra. Tercera, ya vimos anticipación. La siguiente se va a denominar distancia de seguridad. Debes tener en cuenta, esto ya lo hemos hablado en algunos otros episodios, que la distancia de seguridad es frontal, lateral y posterior, ¿de acuerdo? Incluso en ocasiones debo verificar como motociclista la distancia de seguridad inferior del vehículo, ocasionalmente la distancia de seguridad superior del vehículo. Imagínate que vamos a pasar sobre el río, porque ya sea porque se desbordó la quebrada, etcétera. ¿Será importante medir la distancia o calcular la distancia de seguridad inferior de mi vehículo para que tal vez los mecanismos no golpeen las piedras y me puedan llegar a afectar mi vehículo? Correcto, es importante, es súper clave, ¿verdad? Entonces, de esa manera necesitamos conservar distancias de seguridad frontales, laterales. Mira que todo esto fusionado nos está hablando de una conducción preventiva. Algo también muy importante es que cuando nosotros vemos que otro vehículo va a salir, pues le cedemos el paso. ¿Por qué? Porque si yo trato de no cederle el paso, ¿tú qué crees? ¿Que él va a evitar salir? ¿O crees tal vez que él al contrario se va a arriesgar más para salir? Yo creo que él se va a arriesgar más para poder ejecutar esa maniobra que inició. Entonces la idea es que se la pueda facilitar. Si se la facilito, pues él hace su maniobra, continúa, yo continúo y no tenemos novedades. Problemas de accidentes de tránsito. ¿Cuántos accidentes de tránsito se han presentado? Porque nosotros no permitimos que el otro haga la maniobra y el otro se arriesga y termina el evento o la maniobra en una colisión o choque. Entonces nuestra idea es lógicamente evitar este tipo de circunstancias. Perfecto, excelente. Bueno, una vez acá están detenidos los vehículos, voy a filtrar entre ellos para poder ubicarme adelante. Para que al momento de salir yo no tenga tal vez inconvenientes, riesgos, bueno, podamos avanzar un poco más, etcétera. Muchos de ustedes dirán, y más que todos los que trabajan en seguridad vial me van a decir: Nicolás, pero ¿en qué norma dice que uno puede filtrar entre vehículos estacionados? Entonces la respuesta que te tengo es la siguiente, para que la analices y me dejes tu comentario en la caja de texto. Lo primero es que yo puedo grabar un video sin hacer, por ejemplo, esa maniobra y parar el video e irme adelante. Eso es algo que no haría.
Segundo, no va a servir de nada yo decirle a los conductores de las motocicletas a través de mi video, no hagan la maniobra, etcétera, 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 cuando en la vida real los conductores la van a hacer. Entonces, lo correcto, bajo mi punto de vista, es decirles cómo se hace esa maniobra de manera menos insegura o menos riesgosa. De allí que tomamos las medidas preventivas pertinentes, como cuáles. Una forma, ¿cuál es? Evite adelantar o sobrepasar o filtrar cuando los vehículos estén en movimiento. ¿De acuerdo? Esa es una forma de realizar esa maniobra de manera más segura. Entonces no filtro con los vehículos en movimiento. ¿Por qué? Porque los vehículos que son riesgos se van a ir moviendo constantemente, y al moverse esos vehículos, pues lógicamente me van a generar riesgo, los puedo impactar, les puedo dañar los espejos, etcétera. Entonces, siempre que voy a hacer ese filtro o voy a filtrar para adelantar esos vehículos que están detenidos en el semáforo, lo haré garantizando que ellos ya no se están moviendo. Eso es algo importante. Entonces, espero tu comentario al respecto. Entonces, si tú vas a 80, lo que estás haciendo es arriesgarte. Si vas a 60 también, pues la velocidad máxima es... ¿Cómo es que andas en contravía, en un puente? No entiendo. Mire, ojo acá. Condiciones inseguras, en este caso en el puente. ¿Cómo andar en contravía en un puente? ¿Acaso no comprendes que es una curva vertical?